Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta conferencia que organizamos desde el Colegio de Ingenieros de Minas y que hoy vamos a tratar sobre un tema candente como es la inteligencia artificial. Para esto nos acompaña Felipe Gómez Fayete, está a mi lado, que nació en Reynosa, está casado, es padre de 3 hijos, insiste mucho que tiene 5 nietas, y nietas por ese orden. Doctor en Ingeniería de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid, prolongó sus estudios en las universidades de Londres y Navarra en Geología Estructural y Administración de Empresas. Tras su paso por el Instituto Nacional de Industria y posteriormente por IBM, dio un giro a su trayectoria profesional para crear y dirigir 2 importantes fundaciones de nuestro país, como son la Fundación Comillas y la Fundación Amancio Ortega, por encargo expreso de Caja Cantabria y el fundador de Inditex. Alcanzada ya la edad de jubilación, impulsó la creación de la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas, un pequeño laboratorio de ideas para analizar temas relacionados con la calidad democrática, transparencia, pensamiento institucional, integridad pública, mejora continua e inteligencia artificial, que es el controlar hoy. El libro más reciente de nuestro compañero, escrito en colaboración con Paz Torres, vicepresidenta de la asociación, se titula Que los árboles nos impidan ver el bosque. Es este libro que tenemos aquí por si alguien tiene interés y sobre el que versará en parte esta conferencia. Felipe titula su conferencia de manera provocativa Inteligencia artificial, ¿hacia dónde nos dirigimos? En este camino sabremos al final de la conferencia si tenemos que acabar con optimismo o acabaremos pensando como el navegante cuando decía algo así como que quien no sabe dónde va, cualquier viento, no hay viento favorable. Es decir, que cualquier viento es bueno, pero es que no hay ningún viento favorable. Decir que hace 2 meses llevamos dándole vueltas en el colegio para intentar hacer una jornada, una charla sobre inteligencia artificial por el momento tan interesante que vivimos ahora. Algo interesante no solo para los miembros del colegio, sino también para la sociedad civil y desde luego el Club de Prensa abierto a la sociedad civil nos ha prestado este local, ha colaborado, al que le agradecemos expresamente esta colaboración. Hace una semana, si recordamos todos, pasado 30 de octubre, el presidente Joe Biden, sin duda el hombre más poderoso de la Tierra, firmó una orden ejecutiva denominada para el despliegue seguro y confiable de la inteligencia artificial. En la página web de la Casa Blanca se puede ver con claridad todas estas cosas y uno de los objetivos va sobre la protección de los consumidores, pacientes, repito, y estudiantes frente a la inteligencia artificial. Esto nos invita a pensar que, igual no tardando mucho, una red neuronal podría analizar una radiografía y decirnos si tenemos un cáncer, un tumor o no. ¿Y qué diría el médico? Bueno, pues el médico sobre el papel tendría alguna capacidad de error superior a la que tienen las máquinas, con lo cual en principio ahí lo dejo, ¿no? La semana pasada también se celebró en Londres una reunión internacional para debatir los aspectos problemáticos de la inteligencia artificial. La cumbre, denominada la Cumbre sobre Seguridad de la Inteligencia Artificial. Países como China, Estados Unidos y la Unión Europea firmaron el miércoles pasado la declaración para desarrollar la inteligencia artificial de forma más segura. Pueden ver en internet un vídeo muy interesante entre Elon Musk y Rishi Sunak, el presidente de Reino Unido, sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y en ese vídeo, Musk dice algo así como que es muy probable que la inteligencia artificial haga obsoletos la mayor parte de los puestos de trabajo que conocemos hoy. Algo un poco para reflexionar. Desde luego, la enorme capacidad de cálculo de los ordenadores actuales, la descomunal capacidad financiera y tecnológica de corporaciones como Google, Amazon o Microsoft y la interconexión global que hoy tenemos a través de Internet han hecho posible que las redes neuronales hagan cosas que se pensaba que solo estaban al alcance de los humanos, como ya todos estamos acostumbrados al reconocimiento de cara, reconocimiento de voz, incluso recomendaciones de compra que muchas veces nos hacen para que compremos multitud de cosas, ¿no? Es posible que se produzca una segunda torre de Babel, en la cual, aunque todos hablemos el mismo idioma, no habrá forma de saber lo que es verdad y lo que es mentira. La mentira será una cosa que estará al alcance de la mayor parte de la gente y nos costará trabajo distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Aunque yo creo que aquí el principal problema está no en el emisor, sino en el receptor. Es decir,
ciertas cosas que seguramente nos gustaría oír más que otras, y ahí seremos más sensibles probablemente a algo que igual no es verdad. Felipe, junto con Paz Torres, son los autores, como comentaba antes, del libro reciente titulado Que los árboles no te impidan ver el bosque, y en palabras de Antonio Garrigues Walker, nos da una base intelectual firme para este tema vigente en los próximos tiempos, y desde luego nos hará reflexionar sobre el tema. Por hablar de la oportunidad, decir que hace 8 días en Leeuwarden, hace 5 días en la Cumbre de Londres, y hoy aquí estamos con Felipe Gómez Payete, con lo cual yo creo que es un buen exponente para explicarnos lo que es la inteligencia artificial. Cuando quieras, Felipe. Muchas gracias, Juan. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí. Empezar a hablar viendo o oyendo mi nombre detrás de esos personajes. A participar en conversaciones sobre inteligencia artificial, a saber interpretar noticias de inteligencia artificial, en mayor medida de cómo han entrado. Yo pretendo ser un divulgador, no soy ningún profesional experto en inteligencia artificial, sí tengo pensamiento computacional porque pasé casi 25 años en IBM y por lo tanto esta lógica mental no me extraña, todo lo contrario, pero mi verdadero propósito profesional es, lo he dicho, divulgar, transmitir datos, conocimiento, para que el ciudadano sea lo más ilustrado posible, en el sentido, y esta es nuestra esperanza, de que una ciudadanía ilustrada es el mejor contrapeso democrático en una sociedad cada vez más compleja y paradójicamente desinformada. Dicho lo cual, paso a exponer en qué consiste esta charla, que no puede durar más allá de 45 minutos, y voy a ver si soy capaz de manejar el aparato ese que pasa las transparencias. Si apagan esta luz de aquí arriba, estos focos de aquí arriba, no sé a quién me estoy dirigiendo, seguro que los asistentes verán mejor la proyección, porque yo veo demasiado iluminado. Bueno, pues esta presentación tiene dos partes, después de estas breves palabras de encabezamiento, y la primera parte es muy simple, es explicar qué es esto de la inteligencia artificial, y lo pongo en primera parte porque solo así, teniendo un lenguaje común de qué es esto de la inteligencia artificial, podremos debatir o reflexionar sobre los asuntos de la segunda parte, que son reflexiones en torno a cuáles son las consecuencias sociales, políticas, económicas de la implantación de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Vamos a ver si nos funciona esto. Esto va de suyo, los antecedentes de esto, porque soy ingeniero de minas desde hace unos cuantos años. Me jubilé, creé una asociación a la que Juanjo antes ha hecho referencia, y más recientemente, hace un año y poco, pues había publicado este nuevo libro de nuestra asociación, en este caso dedicado a la inteligencia artificial. El contexto de esta charla, nos gusta insistir en esto, es, desde que apareció el libro, pues estamos haciendo una pequeña gira por España de explicar, en actos como este, explicar en qué consiste esto, con el fin, como digo, de fomentar una ciudadanía ilustrada. Esta de hoy, aquí, 7 de noviembre de 2023, es la etapa número 26. Como yo voy a dar esta presentación, quien la quiera, tiene en ella todos los enlaces de cada una de las charlas que hemos dado y todas las fuentes a las que hemos recurrido, o sea que no tienen por qué estar apresurados tomando nota porque queda todo documentado. La segunda parte, como digo, versará sobre las consecuencias o las implicaciones sociales de este desarrollo. Aquí insisto en que vengo aquí no para impartir una lección de expertos para expertos, sino simplemente para establecer con ustedes un momento de reflexión y de divulgación en torno a este fenómeno de nuestro tiempo, que es la inteligencia artificial. Vamos pues con la primera parte para explicar qué es esto de la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial, a mí me gusta empezar por diferenciar lo que es la cosa en sí, es decir, qué es la inteligencia artificial,
y después tener unas palabras muy breves, pero yo creo que necesarias, acerca de la expresión, de la palabra que empleamos de inteligencia artificial. Pero vayamos primero a la cosa en sí. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Para ello, suelo utilizar este dibujito, que rememora una metáfora milenaria que dicen que viene de China, que simboliza a una serie de personas invidentes que están encerrados en una habitación con un elefante y que uno toca la trompa y dice esto es una columna, el otro toca la palpa, la oreja del elefante y dice esto es un abanico, el otro toca, etc. Y cada uno hace de lo que ve de esa parte el todo. De la cosa en sí, de la inteligencia artificial, el filósofo habla de una manera, el informático habla de otra, el lingüista habla de otra. Yo he elegido un punto de vista que lo considero, por lo menos esa es mi experiencia, muy didáctico, que es el punto de vista meramente informático, y verán por qué. Digo esto para que no interpreten que estoy estableciendo la ecuación de que inteligencia artificial es informática, no. Pero el punto de vista informático es muy útil para entender esta cosa en sí, que es la inteligencia artificial. Y lo voy a hacer de esta manera. Cualquier cosa, cualquier dispositivo que tenga estas tres potencialidades, estas tres características distintivas, es un dispositivo, un sistema, una herramienta de inteligencia artificial. Estas tres características son: la primera es capacidad de cálculo, el soporte físico, lo que los franceses llaman materiel y los ingleses y el resto del mundo hardware. Lo segundo es que este aparato tenga unas instrucciones para manejarse y manejar los datos, tercer aspecto del asunto, tercer aspecto de la ecuación. Es decir, inteligencia artificial, cualquier sistema que tenga capacidad de cálculo, potencia, que tenga algoritmos, programas, llámenlo como quieran, software que permiten procesar esos datos. Y eso ha sido siempre así. Y con estas herramientas, antes ordenadores enormes, hoy más pequeñitos, hoy es el móvil que llevamos en el bolsillo, pues hemos puesto el hombre en la luna, hemos calculado complejísimas estructuras metálicas, hemos gestionado la nómina de empresas multinacionales con miles y miles de empleados. Pues bien, si este utensilio, esta cosa en sí, que tiene capacidad de cálculo, algoritmos y datos de manejar, sí, además de eso, esta cosa en sí realiza cosas, hace cosas. Hablamos entonces de robótica. Si es alguien, un instrumento que mueve los brazos, que camina, se mueve, desplaza y hace cosas, pinta un coche, etc. O hablamos de bots, que es la palabra robots, suprimido el prefijo ro, y hablamos de inteligencia artificial generativa, que lo que hace no es moverse, sino escribir un texto, dibujar una pintura, hablar, etc. Por lo tanto, inteligencia artificial, una cosa que merezca el apellido de inteligencia artificial, es una cosa que tiene un soporte material, que tiene unos datos que maneja, que tiene unos programas o algoritmos y que, además de analizar datos, realiza acciones, bien físicas o bien creativas, vamos a decirlo así. Eso es todo. Eso es todo. Y la pregunta que siempre me hago cuando llego a este punto en las exposiciones es: ¿y si esto es así, y es así, y viene siendo así desde tiempo inmemorial, desde que mis compañeros de IBM y yo trabajábamos de jóvenes en IBM, aquí tanto revuelo, porque hay aquí 40 personas reunidas para escuchar el ABC de la inteligencia artificial? ¿Por qué los periódicos de todo el mundo todos los días ofrecen artículos de opinión, crónicas en el caso de inteligencia artificial? ¿Por qué, si esto siempre ha sido así? La respuesta a esta pregunta es esta: es que de los 4 elementos que componen cualquier utensilio de inteligencia artificial, cualquiera de ellos, los 3 que están ahí relacionados en primer lugar, están explosionando, están aumentando unas velocidades de vértigo. Esta
El hardware, la potencia, damos algunos datos, como está explotando gracias a la computación cuántica. Los datos, la cantidad de datos disponibles es inimaginablemente superior a la que hasta ahora veníamos lidiando con. La robótica, bueno, los robots, ¿para qué os voy a contar? En cuanto a la potencia, aquí está esa frase de este leonés, es de León, un alto directivo de Google, que hace poco le hicieron esa entrevista y pues dijo, ofreció este titular. Se puede imaginar que los utensilios, cuando pasan de una capacidad de cómputo como la que era habitual hasta ahora, a la que se prevé gracias a la nueva computación cuántica, o la que se acabe imponiendo, pues no es lo mismo. No es lo mismo plantarse de cargo cañaveral a la luna para pronunciar la palabra universal de este es un paso pequeño para la humanidad. Hacer ese recorrido no es lo mismo hacerlo en 3 días que en 0,1 milisegundo, que sería el tiempo comprimido en esa misma proporción. La capacidad de cálculo se está aumentando de una manera inimaginable. Los datos. Aquí tengo les recomiendo que sigan a esta persona, a Klein, que dice verdades como puños en cuanto a la cantidad de información que está disponible y cada día más. Y leo para ustedes esta cita de ese trabajo que está ahí recogido. Estas tecnologías tendrían que desplegarse en un orden económico cuyo objetivo fuera satisfacer las necesidades humanas. Pero nuestro sistema actual no tiene nada que ver con eso. Al contrario, está hecho para aumentar al máximo la extracción de riqueza y beneficios de los seres humanos. Entre los datos que damos, cada vez que pagamos con nuestra tarjeta de crédito, y lo que nos sustraen sin nuestro permiso, cada vez que pasamos cerca de una antena de telefonía móvil, emitimos hacia el espacio trillones de bits al año. Trillones de bits al año, que o bien nos quitan o bien regalamos. Esto hace un acervo de datos inimaginablemente superior a lo que manejábamos cuando trabajábamos en IBM. Robótica, pongo solo para que lo vean, sino es una especie de cuadro impresionista, en donde se dice qué tipos de robots existen. Tanto robots como bots. España es el país cuarto de la Unión Europea por número de robots industriales y el 14 del mundo. Pero no solo son los robots en las fábricas, que es lo que colectivamente solemos imaginar. Robots en casa, robots en la calle, robots en la guerra, robots en la farmacia, robots en cualquier sitio. Y los bots, ¿para qué voy a decir? La explosión que está suponiendo. Se suele emplear esta frase que tengo aquí recogida, el chatbot, el chat GPT, tantas veces mencionado desde noviembre del año pasado, desde hace un año, tardó 5 días en contar con 1 millón de usuarios. 5 días, 1 millón de usuarios. La cadena, la plataforma Netflix, para alcanzar el 1 millón de usuarios empleó 3 años y medio. A esa velocidad se está expandiendo los bots y los robots en el mundo. Y por último, el software, que ya va en gris. Y aquí me tengo que entretener un poco más, porque así como la potencia de cálculo ha explotado, así como el número o volumen de datos ha explotado, así como la robótica ha explotado, el software evoluciona, que duda cabe, pero no tanto. ¿Por qué? En el salón de esa diapositiva recuerdo que hay que suministrar a la máquina en la que pretendemos reproducirnos, pues la manera que tenemos de interpretar el mundo, de relacionarnos con él, de resolver problemas. Y eso implica que hay que saber programar, meter, hacer, que la máquina sepa ver, tenga vista, oídos, olfato, gusto, etc. Y eso está muy conseguido. IBM está en el mundo de la visión digital de los años 50 del siglo pasado. El oído, quizás el MIT sea una de las instituciones pioneras acerca de cómo tener instrumentos que oigan igual que un ser humano. El olfato, y hay dispositivos
que distingue cómo huele un jamón 5J de un jamón habitual. El gusto, pues una vez más cito IBM porque ya tiene una lengua digital que sabe identificar inmediatamente todos los componentes de cualquier líquido. Y el tacto, pues el Premio Nobel de Medicina del año 2011 se lo dieron a quienes identificaron los mecanismos por los cuales al hacer así sentimos frío, calor, presión. Es decir, que el pasar a una máquina en la que queremos emularnos, cómo nosotros utilizamos nuestros 5 sentidos, está muy rodado. No ocurre lo mismo cuando intentamos introducir en la máquina nuestros sentidos, entre comillas. Es muy difícil enseñar a una máquina que tenga sentido común. Es muy difícil enseñar a una máquina que tenga sentido del humor, etcétera, etcétera, etcétera. Sentido común, siempre pongo el mismo ejemplo. No hay que explicarle a un niño que cuando rompe un regaliz tiene 2 pedazos de regaliz, uno para él y otro para su hermano, para su amigo. Pero si rompe un paraguas, no tiene 2 paraguas, tiene un paraguas roto. Eso, que me van a decir que tontería estás diciendo, es puro sentido común que no sabemos cómo transmitir para que lo tenga y actúe como tal una máquina. Y hay que saber también meter en esa máquina que queremos que nos emule, pues todas nuestras facultades. El cálculo, si yo digo aquí que la cifra de 12.345 por 67.890, ninguno de ustedes me va a dar el resultado en un instante, como lo hace una calculadora. La memoria estamos empezando a comprender cómo hacer que los ordenadores memoricen igual que memorizamos los humanos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo me encuentro con alguno de ustedes, o con todos ustedes, dentro de 3 años, y les pregunto por separado a cada uno de ustedes, ¿qué pasó ese día aquí en esta sala? Pues si son ustedes 40, voy a tener probablemente 40 narraciones distintas y algunas contradictorias. Mientras que lo que se está grabando dentro de 40 años, o de 4 años, o de 3 años, va a decir siempre lo mismo. La manera de memorizar que tenemos los humanos no es lo mismo que la manera de memorizar que tienen los utensilios en los que queremos emularnos. El razonamiento causa-efecto. A nadie de nosotros nos tiene que explicar que no es que amanezca porque canta el gallo, sino que cuando va a amanecer canta el gallo. Una cosa es establecer una correlación entre dos fenómenos, canta el gallo, amanece, y eso las máquinas lo hacen muy bien. La otra cosa es establecer relaciones de causa-efecto. Eso está muy lejos de conseguirse. Estamos muy lejos de conseguir que las máquinas establezcan un tratamiento causal. En definitiva, el tener aprendizaje profundo, redes neuronales para la memorización y el aprendizaje, todo ese lenguaje es un lenguaje que las ciencias informáticas, las ciencias de la computación están adquiriendo de las ciencias biológicas. Es como dice Eric Sagan, un reconocido filósofo francés, muy conocido por sus análisis de la tecnología, es un lenguaje embellecedor. Pero estamos muy lejos de conseguir que las máquinas nos emulen en cuanto a sentidos, con y sin comillas, y en cuanto a facultades. En definitiva, y como resumen de esto, les invito a que eviten una trampa al solitario que nos solemos hacer los humanos y que yo reflejo con una frasecilla que tengo aquí apuntada. Cada vez que decimos que un chatbot razona de forma que le permite dialogar con el otro según va aprendiendo de lo que ya tiene memorizado, nos hacemos trampas a nosotros mismos, porque un chatbot ni razona, ni dialoga, ni aprende, ni memoriza como lo hacemos los humanos, todavía. Hace unos días recorrió el mundo esta imagen dando la buenísima noticia de que ya se ha dado un paso de gigante en el mapa de lo que ocurre aquí dentro. Y como tal, un mapa novedoso, portentoso, inimaginable hace tan solo 5 años, pues es un mapa que nos ofrece un territorio que tenemos que saber
interpretar, que tenemos que saber recorrer, es decir, tenemos que atrever a introducirnos. Y esto está en la base de cómo hacemos nuestro software, nuestros algoritmos, para que las máquinas interpreten el mundo, se relacionen con él y resuelvan problemas como lo hacemos nosotros. Y permítanme 15 segundos para sacar un poco de pecho español y decirles y recordarles que tanto en el futuro, tanto en el pasado como en el presente, hay figuras señeras en el mundo en esta materia. El profesor Juste, que está citado al final, de él hablaré un poco más adelante. Dicho lo cual, acabo de hacer un resumen de lo hasta aquí dicho. No he dicho todavía nada de la expresión inteligencia artificial. Lo que sí les he venido a decir es que la cosa en sí, lo que es el aparato con su capacidad de cálculo, su software, sus datos y si se mueve la robótica que supone, pues es lo de siempre, pero mucho más. Así de simple. Y esto es una invitación a evitar muchos discursos que, por cierto, abundan, digamos, adanistas, que hablan de estas cosas como si estuvieran descubriendo la pólvora. Pero vamos con la expresión en sí, y con esto concluyo la primera parte. Esto que acabo de presentar, algo que tiene soporte físico, que tiene software, con algoritmos, que tiene datos y que se mueve, lo llamamos inteligencia artificial. Pero es que a veces que las palabras engañan o esconden o como digo aquí, ocultan la cosa en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Y presten atención porque creo que es cuando menos interesante. Quiero decir lo siguiente, que la expresión inteligencia artificial es en primer lugar contradictoria. Porque si no sabemos de dónde viene la inteligencia, ni en qué consiste la inteligencia, malamente podemos construir una inteligencia artificial. Y en ese sentido, la expresión inteligencia artificial es, permítanmelo decir así, una expresión contradictoria. Geoffrey Hinton, muy merecidamente laureado en esta ciudad de Oviedo, el premio Príncipe Princesa de Asturias de 2022, dijo esto en una entrevista que con tal motivo le hicieron en un medio de comunicación de ámbito nacional. Dice, hay personas que no saben decir si es consciente o no es consciente tal cosa o tal persona, sin saber lo que es la conciencia, y añade, y esto me parece una posición estúpida. Bueno, por la misma razón, la expresión inteligencia artificial es una expresión estúpida. Si no sabemos lo que es inteligencia, ¿a qué viene a hablar de inteligencia artificial? Inteligencia artificial es una expresión, como he dicho antes, contradictoria, es estúpida, pero no rindamos la evidencia. Es una expresión imbatible, acuñada a mediados del siglo pasado, sigue teniendo fuerza, pujanza, gancho, y aquí está. Hay que remontarse al año 1956 cuando por primera vez se utilizó esta expresión. Pero no solo es contradictoria, estúpida, imbatible, es que además está de moda. No solo porque la Fundeo la nombró inteligencia artificial, la palabra del año, el año pasado, sino porque hace 3 días el diccionario Collins, la editorial correspondiente, no a la inteligencia artificial, sino a las siglas IA, lo ha elevado a adaptar de expresión o palabra del año. Yo creo que pocos logros humanos, que tanto en su expresión literal como en sus siglas, hayan merecido por separado ser denominadas expresiones del año. Por lo tanto, y como resumen, pierdan miedo a la expresión inteligencia artificial, pero aceptemos que es un magnífico eslogan. Y la inteligencia artificial son, recuérdenlo, 4 cosas, y solo 4 cosas. Un dispositivo que tiene soporte físico, que tiene programas, que tiene datos, y en el mejor de los casos, que acciona, o bien habla, o bien mueve los brazos. Dicho lo cual, lo resumo con ese gráfico. Es un puzzle que tiene 4 fichas, no es más. Y aprovecho este dibujo y que estoy en la sede
del Club de Prensa de Asturias para hacer una llamada a los profesionales de esa profesión tan imprescindible en una democracia como es el periodismo. No empleen frases como no, es que la inteligencia artificial unida a la robótica y los big data, entonces resulta que ese otro componente que son las redes mezclan unas cosas con otras. Un poco de rigor en la expresión nos vendría muy bien a todos a la hora de ilustrar al ciudadano, al lector. Bueno, pues dicho todo lo cual, y voy relativamente bien de tiempo, vamos a pasar a la segunda parte, que es de naturaleza muy distinta. Esto no es un puzzle con 4 fichas. Esto es el mundo mundial. Porque, perdón, escúcheme bien lo que voy a decir, no hay rincón en la actividad del ser humano que no haya sido ya visitado por la inteligencia artificial. Por lo tanto, hablar de la inteligencia artificial es hablar de la vida toda, cualquier aspecto de nuestra actividad. Un cartógrafo, un Juan de la Cosa que viene aquí, diría que en el mapamundi de la actividad humana no hay terra ignota para la inteligencia artificial. No hay aspecto de nuestra vida que no haya sido hollado por la inteligencia artificial. Y ahí caben 1000 cosas. Entonces yo, para cumplir con mi tiempo, pues he elegido 3 grandes cuestiones, la última de las cuales es la que da título a esta conferencia. Primero haré un repaso muy breve, mirando al pasado, un segundo repaso muy breve de qué es lo más característico del momento actual en cuanto a inteligencia artificial se refiere, y por último, para atrevernos a hacernos la pregunta hacia dónde nos dirigimos. Con relación al pasado, la inteligencia artificial es una revolución como todas las anteriores, o no. Y la respuesta es sí y no. Y para ilustrar los 2 primeros lectores que ya hay, cómo pasamos de la edad media a la ilustración y cómo pasamos del invento de la imprenta a las nuevas maneras de producir la información, voy a leer un par de citas. Que no las pongo en la transparencia porque las transparencias estas están para ver con imágenes, no para leer. Y sobre todo porque las cosas que requieren reflexión yo prefiero leerlas que no improvisarlas. A una pregunta de la periodista el 5 de noviembre de 2021, Henry Kissinger, que no hace falta decir quién fue, una persona de 100 y pico años, de 101 creo que tiene, fue secretario de Estado por Estados Unidos y uno de los grandes cerebros geopolíticos del mundo, pues le entrevistaron en el año 2021 y esta fue la pregunta y esta fue la respuesta. La pregunta es, doctor Kissinger, usted es un estadista ya veterano. ¿Qué le llevó a pensar que la inteligencia artificial era un tema de suficiente importancia para usted? Y la respuesta fue la siguiente. El milagro tecnológico no me atrae demasiado. Lo que sí me fascina es que estamos entrando en una nueva etapa de la conciencia humana que no llegamos a comprender del todo. Y cuando decimos una nueva etapa de la conciencia humana, nos referimos a que va a cambiar la manera de percibir el mundo, al menos tanto como pudo suceder entre la Edad Media y la era de la Ilustración, cuando el mundo occidental fue poco a poco cambiando su percepción religiosa del mundo a una percepción basada en la razón. De la religión a la razón. Pero ahora, concluye, todo será mucho más rápido. 2 años después, en febrero de este año, en otra entrevista, bueno, esto no era una entrevista, esto fue un artículo suyo de opinión en colaboración con dos expertos en la materia, en un artículo de opinión que titulaba ChatGPT presagio de una revolución intelectual, dice lo siguiente. Una novedosa tecnología aspira a la transformación del proceso cognitivo humano como no hemos conocido desde la invención de la imprenta. La tecnología con la que en 1455 Gutenberg
posibilitó la comunicación del pensamiento humano abstracto de manera habitual y rápida. Pero una nueva tecnología ha dado hoy un vuelco a este proceso. Mientras que en su día la imprenta generó la profusión del pensamiento humano, la tecnología actual realiza su síntesis y su formulación. Es decir, no es lo mismo reproducir un libro 1000 veces que crear información. No es lo mismo reproducir que producir información. Y en ese sentido, nuestros presidentes revolucionarios son distintos del nuestro. Donde a mí me gusta poner el énfasis es en el tercer vector, que por eso lo he puesto en trazo más gordo, y es el siguiente aspecto, que es lo que hace fundamentalmente distinta a la revolución encabezada de inteligencia artificial con relación a las revoluciones industriales tecnológicas precedentes. A la izquierda tienen los luditas del final del siglo XVIII destruyendo los telares, las máquinas que necesitaban los puestos de trabajo, y a la derecha tienen a unos científicos jugando, elaborando o emulando un cerebro. Y aquí viene la cita que anticipaba antes de Rafael Yuste. En una entrevista que concedió en enero de 2022, la periodista le preguntó: ¿cuáles son las implicaciones de estas tecnologías? Y Rafael Yuste, un español madrileño para las señas de Chamberí, de un reconocido prestigio mundial en el mundo de la neurociencia, dice: ¿cuáles son las implicaciones de estas tecnologías? La respuesta: la implicación más importante es que va a cambiar la naturaleza del ser humano. Nos vamos a convertir en híbridos. Esto es una cosa que va a ocurrir sí o sí. No tengo ni la más mínima duda. Y eso cambiará la especie humana. Y esto es lo que yo he querido representar con lo que aparece al fondo de esa transparencia. Una cosa es cambiar el hacer, la manera de calentarlo, la manera de viajar, la manera de iluminarlo. Una cosa es cambiar el hacer, y la cosa es cambiar el ser humano. Cosa que hasta ahora ninguna revolución tecnológica ha pretendido ni conseguido. La revolución que encabeza la inteligencia artificial es igual que las anteriores, es una más, es una revolución convencional, sí y no. Y en este sentido no es una revolución convencional. Es algo radicalmente nuevo para el ser humano. Otros tres vectores, y con esto acabo esta mirada hacia el pasado. Aquí enfrento la fotografía de la izquierda, es el hongo nuclear de la explosión, no de la de Hiroshima, sino la de Nagasaki. Y a la derecha está una inteligencia artificial, las siglas construidas con cerillas. Porque yo suelo decir que con una cerilla uno puede encender la vela del cumpleaños de tu nieta o prender fuego al monte. Cada vez que oiga a alguien decir que la tecnología es neutra, que todo depende del uso que se haga de ella, salgan corriendo, porque es mentira. La tecnología, como producto final, evidentemente que depende del ser humano. Si tiene una cerilla en la mano, pues puede hacer una cosa u otra. Y la bomba atómica, pues depende de para qué utilicemos la energía de la fisión nuclear. Pero la tecnología entendida como producto, como proceso, no como producto final, eso no es ingenuo. Responde a unas necesidades políticas, económicas de cada época. Y en ese sentido la tecnología no es neutra. La tecnología responde a los valores económicos y políticos de cada época. Eso ocurrió con la energía atómica y eso está ocurriendo con la inteligencia artificial hoy día. Motores de la innovación científica y tecnológica. Aquí está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido toda la vida. Cualquier innovación científica, técnica, tecnológica, tiene varios motores. Que leo, la curiosidad científica. No hay quien pare a un científico curioso que quiere saber algo más. La solución a un problema de salud. Muchas veces se dice, no, es que estamos haciendo esto para curar el Alzheimer. La mejora de la eficacia o la eficiencia de la actividad humana. Hacemos esto porque preferimos ir sobre una carretilla con ruedas que arrastrar las cosas. Innovamos para facilitar nuestro trabajo. Cuarto, la automatización de tareas que son peligrosas o que nos aburren o que no podemos con ellas, una polea, un polipasto. Y por último, el último motor de la innovación científica, técnica y tecnológica es la económica. Es el
retorno de la inversión tanto de los agentes económicos como de los fondos de inversión. Y en este punto yo les pido que conserven esta idea. Es obsceno que, siendo muchas veces este último motor el verdadero motor y muchas veces único de cualquier innovación, sea habitualmente ninguneado y tapado por mor de los 4 primeros. No tenemos que tener miedo a defender los intereses económicos de cualquier innovación, pero no es el único. Y hay que contar siempre con él. No se puede esconder. Bueno, pues con esto acabó la mirada al pasado. Vamos a ver la mirada al presente. Y nada mejor que esta portada, que no veo aquí la fecha, al final de enero de 2023, que puede decir. Esta portada de Times, de Economist, Artificial Intelligence, ¿no? El diablo y el santo, ¿no? Yo creo que esto es lo que caracteriza el momento actual. Esta dualidad de percepción de este fenómeno de nuestro tiempo. ¿Nos va a salvar o nos va a hundir? Voy muy justo de tiempo y no había previsto esos 2 mini vídeos, pero los cuento en lugar de proyectarlos. El de la izquierda, posiblemente coloca ambos. El de la izquierda es un joven americano que habla, por supuesto, un inglés perfecto y que anuncia que ha desarrollado un dispositivo por el cual habla 30 segundos a ese dispositivo, y ese dispositivo es capaz de reproducir su alocución, su mensaje, traducirlo del inglés con el que él se ha expresado al francés y al alemán y al ruso, lo cual no es una novedad. Lo que es novedad es que este sistema desarrollado por este individuo no solo traduce esas palabras del inglés al francés o al alemán, sino que además los movimientos de su boca acompañan a la pronunciación o de francés o de alemán, que no son los mismos. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Podemos facilitar la comprensión, la comunicación humana. A la derecha hay una muy mala noticia, y que lo que me sorprendió no es tanto lo que dicen, es un telediario de la TV1, de la primera cadena, un telediario de hace unos días que yo grabé en mi casa. Eso es una foto del televisor de mi casa. Un telediario matutino de las 7 y pico de la mañana, asustando al televidente de lo que se nos viene encima, porque la inteligencia artificial nos va a destruir como humanidad, riesgos existenciales, catastróficos, etc. Bueno, pues entre estos 2 polos, entre las buenas noticias, que los hay muchos, antes cuando mencionábamos la posibilidad de diagnosticar mucho mejor las placas tumorales, etc., y las malas noticias, ahí nos estamos desenvolviendo. Yo creo que esta es una de las características del momento presente más llamativas. Cómo nos debatimos entre el miedo y la obnubilación por el progreso. Esto es lo que he querido indicar aquí, con esta popurrí. Bien de un manifiesto, o haga caso de lo que dice la Casa Blanca o el G7, o incluso Bruselas, de la Unión Europea, bien veamos declaraciones como la de la cumbre de Londres del 1 y 2 de noviembre, de Brexit, o bien veamos artículos de opinión, o comparecencias en congresos, o entrevistas. Miremos en la pieza informativa que miremos. Rara es la que no tiene una llamada al diablo y una llamada al santo. Inteligencia artificial como cosa buena, inteligencia artificial como cosa mala. A continuación voy a proyectar 2 transparencias, también un poco en modo impresionista, no para que se desganiten leyéndolo, sino simplemente decir una cosa de la que no solo nunca me cuento, sino que además incluso que repita. Estaba preparando esta presentación a la CDIA y voy a poner ejemplos de resultados beneficiosos de la inteligencia artificial y de resultados preocupantes. Y aquí se lo pregunté, pues a ChatGPT. Y no tengo un proyecto, pero lo leo. Pues entre las cosas que decía que asustan es el desplazamiento laboral, la discriminación algorítmica. ¿Qué es la discriminación algorítmica? Pues tener algoritmos, en la comida con la que me han elogiado, agasajado mis amigos antes de aquí, lo contaban.
Si tú preguntas a un ChatGPT que en lugar de responderte texto te responda con dibujos, y le pides que te haga un dibujo de un cirujano blanco operando a un paciente negro, te hace 30 dibujos para que elijas el que más te guste. Pero si al mismo chat pictórico, no textual, le preguntas que te haga un dibujo, le pides que te haga un dibujo de un cirujano negro operando a un blanco, no te responde. ¿Por qué? Porque el cuerpo de datos, en este caso pictóricos, por el que ha sido entrenado, no hay un solo caso de un cirujano negro operando a un blanco. Y eso discrimina el resultado de utilización de los algoritmos. Si tú vas a un hospital, puede ocurrir que por tus características o por tu seas relegado en la lista de trasplantes a hígado que te toca. Hay mucho temor a que la algoritmización de nuestra vida repercuta en detrimento de la igualdad de oportunidades entre los seres humanos. Desarrollo de armas autónomas, dependencia excesiva de la tecnología, manipulación de la información, fallos éticos, etc. Todo esto son cuestiones alarmantes, por citar algunas solo, de la inteligencia artificial. Y cuestiones positivas, por muchas. Traducción automática, predicción del clima, análisis de datos, personalización de contenidos, diagnóstico médico mejorado, automatización industrial, y cientos y miles más. Nos movemos entre estos dos polos. Yo creo que esta es, repito, una de las características más importantes del momento actual. Estamos que no sabemos a qué palo quedarnos. Dos notas finales en esta mirada al presente, y dejamos ya lo último para el futuro, son estas. Es interesante. Ramón López de Mártaras, con el que tuve el privilegio de compartir mesa en una charla de estas características en la Universidad de Oviedo hace unos meses, acaba de publicar en La Vanguardia un artículo en donde recuerda que podemos ser víctimas de los exocodificados, que es lo que decía antes. Te pueden excluir porque la codificación de tus datos te elimina de una lista de trasplantes, te pospone en la lista de no sé qué. Si utilizas el concepto de excluir con un concepto de codificar el comportamiento de cada persona, estamos en el fenómeno o en la arena de la excodificación. Bueno, pues esa palabra la implantó esta mujer, que es una ingeniera de reconocido prestigio y que ha tenido serios problemas por decir que ya basta. Que ya basta por este peligro de la excodificación. Y Mártaras insiste. Y es que este es un peligro real, no imaginado, de hoy. Y sin embargo, en las reuniones de Londres, en las altas esferas, nos están llenando la cabeza con problemas de se acaba la humanidad, esto es un riesgo catastrófico, existencial, etc. Y Mártaras dice, yo creo que esas alarmantes amenazas de futuro lo que están es escondiendo los reales riesgos del presente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que no solo nos estamos debatiendo entre lo maravilloso y lo temeroso, es que puede ser que con tanta alarma futura estemos escondiendo riesgos presentes. Y por último, si eso es una maniobra de distracción, déjenme que les invite a conservar una actitud. Estos días en Boston, la antigua primer ministro de Nueva Zelanda, Ardern, tuvo una intervención que tituló así: Idealismo pragmático en materia de inteligencia artificial. Idealismo pragmático, me parece un oxímoron, me parece una contradicción de términos. Lo que significa es, tengamos un ideal, marquémonos un ideal, pero seamos pragmáticos. Que es una manera, yo creo que bastante poderosa de lidiar con esta bicefalia de la inteligencia artificial, diablo o santo. Y como paso de este presente, ángel o diablo, a más cosas, y el futuro, hacia donde nos dirigimos,
pues pongo ahí a dos personas. La de la izquierda tiene su nombre ahí, la de la derecha no hace que la presente, y la de la izquierda es un científico del conocimiento y que hace poco estuvo por Barcelona participando en el Parlamento catalán, de la Generalitat catalana, y entre otras cosas dijo que aparte de lo que tiene de positivo la inteligencia artificial, lo que tiene de negativo, etcétera, etcétera, dijo algo muy interesante. Y ante este panorama, el campo de la inteligencia artificial necesita un poco de humildad. Y yo añado, de humildad y de dejarse ya de esto o lo otro, empezar a convivir con el y, porque es ambas cosas la inteligencia artificial, no es una cosa o la otra. Y con esto concluyo esta penúltima parte, con este recuerdo a la famosísima reflexión de José Ortega y Gasset. Yo creo que haríamos bien en aceptar que en esto de la inteligencia artificial nos hemos alejado de la costa, no hacemos pie, navegamos en brújula, nos faltan algunas instrucciones y en definitiva no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa, que diría Ortega y Gasset. Aceptémoslo. Y con ello doy paso al último punto, al de a dónde nos dirigimos. Estoy dando, por supuesto, que se sigue la lógica de lo que estoy presentando. No se pierde el personal. Me dicen por la izquierda que quedan 5 minutos más que de hora para decir lo que quiero decir. De la inteligencia artificial y la inteligencia humana hay miles de escuelas. Quien dice que la va a superar, que no la va a superar, que se va a hibridar, que jamás la superará, que son distintas, etc. Yo voy a, estos son prohombres, premios Nobel, premios Turing, lo más de lo más del mundo. Voy a elegir una entrevista que hicieron a Julia Speer, premio Turing, premio Frontera del Conocimiento, uno de los hombres que más han aportado a comenzar a que las máquinas puedan empezar a razonar causalmente, etc. Y le preguntaron esto, ¿pero por qué se empeñan ustedes en hacer máquinas más listas que nosotros? ¿Y para qué? Y acaba ahí confesando, decir, pues por la misma razón que tenemos hijos. Es decir, estamos jugando a creernos dioses. Pues bien, los 3 minutos que me quedan es para presentarles este reto. ¿A dónde vamos? El presente es la inteligencia artificial específica, es decir, aquellos utensilios, hardware, software, robótica y datos, que saben hacer una cosa, solo una, para la cual fueron creados. Para jugar al ajedrez, para predecir el tiempo o para completar la octava sinfonía de Schubert. Pero una inteligencia artificial específica, que es la del presente, que es la que tenemos, que te resuelta, que te gane a Kasparov, no la pidas que te haga la declaración de la renta por demostrar. Son inteligencias artificiales específicas, ese es el presente. Y el futuro es aquella inteligencia artificial a la que aspiran sobre todo los tecnólogos, los informáticos, los ingenieros, a que haga todo, que sirva igual para un roto que para un descosido. Ese primer paso, ¿cómo se consigue? Pues se consigue, ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho antes, haciendo que la máquina vea como nosotros, piense como nosotros, razone como nosotros, origen como nosotros, sienta como nosotros, hasta tenga sentido el humor como nosotros. Cuando eso lo consideramos, esa máquina, que será de inteligencia artificial general, no específica, yo la suelo calificar de monstruo, porque será alguien que es capaz de hacer cualquiera de todas esas cosas como nosotros, pero sin sentir, sin padecer, sin soñar, sin enamorarse, sin empatizar, sin abstraerse, sin reflexionar, etc. Por lo mismo que es una monstruosidad, y esto es el mensaje de la siguiente transparencia, de creer que un juez puede ser sustituido por un robot, porque en definitiva dictar sentencia es lo mismo que estudiar jurisprudencia, y no lo es. Y por último, me queda 1 minuto y medio, ¿cómo será el siguiente y último paso? ¿Cómo se pasa de la inteligencia artificial general a la inteligencia fuerte, o ese que llamamos superfuturo?
pues además de los sentidos, además de las facultades, pues meter las emociones, los sentimientos, la conciencia, el que la máquina sepa decir pienso, luego existo. Si eso se consiguiera, como diríamos en la comida previa a este encuentro, pues apaga y vámonos, porque estaríamos de más aquí. Esta es la última transparencia, que viene a decir en lo que ahí se expresa. Si consiguiéramos emular en un aparato de silicio no solo nuestras facultades y nuestros sentidos, sino las emociones, los sentimientos, la conciencia, todo lo que ello comporta, al final en el mundo habría dos tipos de habitantes. Los entes robóticos humanizados, porque los hemos dotado de todo aquello que nos caracteriza, todo, no solo la capacidad de cálculo, todo. Y los que queden, que serán los seres humanos que se han robotizado de tanto crear este tipo de elementos. Y acabo con dos citas, una del viejo Kissinger y otra de una señorita joven de origen etíope, ingeniera, jefe de ética de Google, hasta que fue despedida. Kissinger dice lo siguiente, y esto es una frase que en nuestra asociación la tenemos bien puesta. Dice: tendremos que reafirmar nuestra humanidad velando porque las máquinas sigan siendo eso, objetos. Nuestra amiga etíope, en uno de los últimos artículos, después de ser despedida de Google por defender la ética por encima de cualquier otra consideración, dice: nos están vendiendo un futuro utópico en el que básicamente no hay humanos. ¿Pero por qué? No acabo de entender por qué queremos este tipo de mundo. El problema es que ellos tienen tanto dinero y hacen tanta propaganda que al final te hacen desear algo así. Este es el panorama que he recogido para esta ocasión, a la izquierda, para ver las consecuencias de lo que llamamos inteligencia artificial, y aspiro a que se vayan de aquí un poco más ilustrados que entraron y con la sana preocupación de no mirar para otro lado cuando pasen por la calle o el cuñado en una cena de Navidad les hable de tal manera de la inteligencia artificial y tengan criterio para rebatirlo o para sumarse a la discusión. Me he pasado 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que quedó bastante claro y desde luego bastante más claro lo que algunos lo teníamos antes de llegar aquí, ¿no? Yo, como referencia, he dado la hora que es, quizá, salvo que alguien tenga una pregunta rápida, yo sí me gustaría decir una cosa, y es que como humanidad, si hemos llegado hasta aquí, hemos llegado pues porque tenemos ganas de vivir, por decirlo de alguna manera. Que yo creo que es lo que, por mucho que las máquinas quieran transmitir una sensación positiva, intenten, no lo van a conseguir. Es decir, desde que somos hombres, cualquier cosa que se pudo hacer se hizo, para bien y para mal, y seguimos estando aquí. Entonces, bueno, yo sí que quería transmitir una sensación positiva, decir que, bueno, no todo es malo, aunque sí tendremos que tener en cuenta, ¿no? Y para acabar, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión. Hablando de este tema, estuve buscando en algún foro de inteligencia artificial, ChatGPT, y alguno más, bueno, ¿cómo define la inteligencia artificial a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces la definen como la capacidad de las máquinas para realizar tareas normalmente que requieren inteligencia humana, así tal cual. Entonces, bueno, a partir de ahí, eso es lo que define la inteligencia artificial como lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, luego entré en otra página donde digo, bueno, ¿cómo detectar si una frase, un texto, un párrafo, un libro está hecho o no por inteligencia artificial? Entonces cogí esta frase y la pegué y le pregunto, ¿esto está hecho con inteligencia artificial? Y me contesta, en un alto grado de probabilidad, sí. Con lo cual, de alguna manera, sabemos lo que es inteligencia artificial, sabemos lo que puede hacer, pero también sabemos que puede haber máquinas o puede haber chats, en este caso, que permitan saber si se hace con inteligencia artificial o no. A partir de ahí,
un poco queda como reflexión todo lo dicho, que tendremos un poco más de criterio cuando hablemos de inteligencia artificial. Y salvo que alguien quiera hacer una pregunta rápida, casi íbamos. Venga. Buenas tardes, muchas gracias por esta extraordinaria charla ilustrativa. Y yo confieso que no sé si salgo más ilustrado o más confundido de lo que he entrado, pero he seguido con la máxima atención sus explicaciones y creo que realmente es para reflexionar. Pero la pregunta que yo me hago es lo siguiente. Se habla de la inteligencia artificial prácticamente en todas partes, en todos los ámbitos, en todos los lugares, está de moda, pero hay una cuestión permanente sobre la inteligencia artificial, y es que incluso los expertos, y algunos han salido en los fotogramas que se han expuesto ahí, incluso los expertos piden que por favor se regule la inteligencia artificial. Y yo pregunto, ¿en qué aspectos hay que regular la inteligencia artificial? Porque da la sensación de que es más diabólico que angélico. Si hay que regularlo, es que son más los riesgos y los peligros que nos va a traer que las ventajas y los beneficios que nos va a proporcionar. Esa es la pregunta. Perdone y gracias. Gracias a usted. Dos puntos a su pregunta. Uno, a esos expertos que están pidiendo gritos que se regule esto, que se regule el producto de su trabajo, yo, por lo menos en mi pueblo, los llamamos bomberos piromanos. Primero crean el fuego y después intentan apagarlo. Eso para empezar. Y segundo, ya diciendo, ¿y cómo se regula esto? Pues yo digo algo que no les gusta nada a esta gente. Yo hablo de la regulación integral, es decir, regular no solo el producto ya puesto en el mercado, porque en efecto el producto puesto en el mercado, pues habrá que regular el uso que se hace de él, no otra cosa. Pero hay que empezar por regular lo que se hace en los laboratorios. ¿Por qué no se habla de la regulación al inicio, al comienzo? Es que es digno progresar y desarrollar cualquier cosa que se le ocurra a cualquier persona. Es de esto de lo que no quieren hablar. La mayoría de los debates, aparte de la hoguera de intereses, no digo de vanidades, sino de intereses que se resumen todos estos encuentros en la cumbre, aparte de eso, el meollo de la cuestión está en ponerle el cascabel al gato. Regulemos toda la cadena de valor, no solo el final. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, si no, bueno, dadas las horas y que tenemos una conferencia posterior, casi vamos a poner punto final aquí, agradeciendo por un lado al Club de Prensa Asturiana que nos haya cedido el local tan amablemente, a Felipe por esta brillante exposición y gracias a todos por la asistencia.